Tengo matices con Cachorro, pero coincido que el movimiento sindical tiene que tener un grado de autonomía. También es cierto que quienes estamos en la CGT, nosotros tenemos una pertenencia al peronismo histórica y la mayoría de nosotros, por lo menos los que estamos en CGT, somos todos de origen peronista, militamos en el peronismo, no solamente militamos en el gremio, sino que militamos en el partido, militamos en el movimiento. Con lo cual, cada vez que hay un gobierno de nuestro signo político se nos dificulta esta situación. ¿Por qué? Porque en general hay una tendencia de los gobiernos en entrometerse en la vida sindical. Y si no, tomemos el ejemplo reciente. Nosotros con el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner terminamos dividida la CGT en 3 sectores. Ahora estamos caminando hacia la unidad. Pasó eso por lo que yo te estoy contando, porque nosotros en general, por esa pertenencia al peronismo, el gobierno o funcionarios del gobierno se entrometen en la vida sindical y nosotros ahí tenemos. O sea, que el gobierno busca que se divida de alguna forma. Y nosotros también tenemos que hacer una autocrítica en cuanto acompañamos a un gobierno en nuestro signo político y cuándo debemos ser críticos del mismo. Y en general, cuando el peronismo es gobierno, cierra el debate hacia el movimiento nacional justicialista y después cuando viene la derrota sucede lo que pasa ahora, que hay discusiones, hay debate, hay acusaciones, descalificaciones. Eso es la consecuencia de una causa. La causa es que se cierra el debate en el partido y cuando se cierra el debate trae estas consecuencias. Es más, si uno mira la historia del peronismo, lo más rico que ha tenido en su historia son las corrientes hacia su interior. Podemos tomar, si ustedes quieren, de José Ignacio Rucci hasta John William Cook. Bueno, el peronismo se nutre de todas estas vertientes y todas estas corrientes en el campo nacional y popular y enriquece. Pero nosotros del 83 para acá se ha cometido el error sistemático del instrumento político, que es el partido político, de cerrar el debate. Se abren los locales para cuando hay elecciones. Y ese es el error, porque en el caso de la CGT que yo integro, que es CGT Azopardo, que conduce Hugo Moyano, nosotros fuimos críticos en la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Pero sin y embargo, planteábamos cuestiones. ¿Cómo? También fueron socios. Lo que pasa es que eso de socio me parece peyorativo. Nosotros fuimos parte de un gobierno y lo acompañamos. Nosotros fuimos parte y acompañamos un gobierno porque estamos convencidos que ese gobierno, o sea, ejecutaba lo que el peronismo entiende como el rol en el proceso socioeconómico, que es el Estado como ordenador y regulador de los instrumentos políticos y de la vida de los ciudadanos. Lo acompañamos hasta que empezó en el 2011 esta cuestión de la sintonía fina. La sintonía fina a nosotros nos hizo un ruido. Ahí empezamos a plantear... ¿Qué le hizo el ruido de la sintonía fina? Nosotros hablábamos que en ese tiempo había un 35% de informalidad que no se resolvía, que la pobreza en la Argentina aumentaba, que la inflación ya golpeaba los bolsillos de los trabajadores, que la inseguridad era cada vez más notoria. Nosotros empezamos a observar esta situación y nosotros planteábamos esa situación. Y el gobierno de aquel entonces lo que hacía nos descalificaba. O sea, no se permitía que nosotros planteáramos la diferencia. Un gobierno del cual habían formado parte. No, pero por supuesto, y yo reivindico la mayoría de los 12 años del gobierno, sobre todo el de Néstor Kirchner y el primero de Cristina Kirchner. Ahora, el segundo gobierno comenzó a hacer una alianza que para nosotros fue la inapropiada. ¿Una alianza? Dejó de lado... Dejó de lado. Con el radicalismo. Ya te explico. No. Dejó de lado apoyarse en la clase trabajadora y empezó a elaborar sobre la reconstrucción de la burguesía nacional y se apoyó en los sectores de la burguesía. Sí. Ese mismo sector fue el primero que la traicionó. ¿Qué sector de la burguesía se apoyó? Por ejemplo, la UIA. Acuérdense cuando la presidenta de la Nación reivindicaba un discurso del presidente de la UIA e ironizaba a Moyano que hacía una semana que había fallecido el hijo y Moyano no estuvo presente en esa reunión durante ese discurso y empezaron estas descalificaciones. Cada vez que nosotros hacíamos un planteo se nos llegó a acusar hasta de desestabilizadores. Veníamos en el auto con Hugo, el chofer de Hugo y yo teníamos reunión de consejo de partido. Y no estaban la suficiente cantidad de consejeros. Había consejeros que ninguneaban porque Hugo presidía el PJ y ninguneaban las reuniones. Hugo, viniendo en el auto para La Plata, lo llama a Néstor Kirchner y le pide que, Hugo lo llama a Kirchner. Que le diga a los consejeros que vengan a la reunión. Los consejeros que respondían a Néstor Kirchner. Sí, de hecho. Claro. De hecho. Sí, obvio. Llegamos a La Plata y antes de empezar la reunión hay un nuevo llamado de Kirchner y ahí estamos todos.
te puedo contar todos los que estábamos. Pere, ¿me pone en contexto un cachito antes? ¿Puedo ampliar un poco el panorama? Porque quiero llegar a ese momento. Pero había una discusión por el PJ también, ¿no? Porque yo me recuerdo en aquel momento un acto partido con Hugo Moyano, con el Pata Medina. ¿No era ese mismo instante? No. A ver qué era entonces. A ver, había una situación que el PJ no quería ser conducido evidentemente por un dirigente sindical. Esto estaba claro en muchos consejeros, otros no. No generalicemos. Cuando estamos por empezar la reunión, Kirchner lo llama a Moyano, habla con Moyano en la ventana, ustedes conocen la sede del partido, contra la ventana, y estábamos todos ahí. Ustedes imagínense que si Moyano hubiera discutido con Kirchner, con el temperamento de Kirchner y con la actitud de Moyano, ¿ustedes no creen que se hubiera enterado toda la plata? Fue una conversación normal, que no pasó ahí. Es más, yo volví a Capital con Moyano. Eso fue todo. Pero, ¿cómo fue una conversación normal? ¿Qué le dijo Moyano cuando cortó el teléfono? Que ya estaban los consejeros y que empezamos la reunión. Nunca existió esa pelea, esa fue un invento que alguien lo arrojó a los medios lo tomaron y de ahí surgió la famosa pelea Moyano-Kirchner y que supuestamente derivó después en el problema que tuvo Kirchner con su muerte. Nada que ver de eso, esta es otra de las historias que se inventaron, que nunca existió. Soy protagonista de eso porque yo en ese momento y en esa reunión yo asumía como tesorero del partido. Lo cierto es que a partir de ese momento Cristina nunca más lo recibió. No fue a partir de ese momento tampoco. ¿Y con Cristina cuál fue la relación con Cristina nunca fue la misma que con Néstor. Nunca fue la misma. ¿Desconfiaba Cristina del mundo sindical? Tiene otra forma de relacionarse con la dirigencia sindical que no tenía Kirchner. Kirchner tenía otra relación. Creo que no ganó Cambiemos, creo que perdió el Frente para la Victoria. No ganó Cambiemos. Sí. No. Lo mismo dice el Frente para la Victoria. Perdió el Frente para la Victoria. A mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Creo que las contradicciones en el Frente para la Victoria alimentaron la derrota. Evidentemente se llevó un candidato que se lo esmeriló durante 3 años, 4 años. Lo llevaste, exactamente, esmerilado. Si no se hizo una interna nacional para presidente, ¿por qué se hizo una interna para provincial? ¿Con qué necesidad? Porque si no hiciste interna presidencial, no tenías necesidad de hacer una interna provincial. En cuanto al otro, las diferencias que pudo haber tenido el sindicalismo las veníamos expresando. No nos equivocamos porque entramos en un proceso de inflación, no esta que tenemos, obviamente. El macrismo ha exacerbado la inflación, despido, tarifazo, evidentemente esta situación. Este es un modelo, evidentemente, de libre mercado y el otro era un modelo de ordenamiento y de regulación del Estado, el cual hubo cosas que no se llegaron a realizar. Una de las razones que, insisto, fue porque el segundo gobierno de la expresidenta prefirió una alianza más fuerte con el sector empresariado y discutió con una parte del movimiento obrero. En eso todos tendremos responsabilidades. Yo no busco un solo culpable, pero siempre digo, a mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Después todos tenemos grado de responsabilidad en ese sentido, pero no es que ganó Cambiemos porque el pueblo veía en Cambiemos el gran cambio. En realidad, las propias contradicciones del Frente para la Victoria. Sí creo que nadie puede negar que la convocatoria que hizo, y lo habla alguien que ha sido crítico en su segundo gobierno, la convocatoria que hizo Cristina el otro día es la única dirigente en la Argentina que puede ser esa convocatoria, porque tiene un grupo de seguidores muy fuerte, que tiene un porcentaje de la población que cree en ella, que la sigue. Ahora bien, ¿y ustedes el 29 van a convocar más o menos gente? Ni fue para la militancia, no había más de 15.000 personas. Perdón. Yo no sé cuántos miles había, no voy a poner, digo, hoy dígame, hoy dígame, a ver, sin chicana, dígame, ¿qué dirigente político está en condiciones de hacer una convocatoria de esa naturaleza? Existe, no quieran tapar el sol con la mano. Existe Cristina Fernández de Kirchner como referencia de un sector importante de peronismo y de kirchnerismo, así como existen otros dirigentes. Hay que escuchar la realidad. Ahora preguntamos por el 29. ¿El 29 va a haber más gente o menos gente? ¿Cómo? ¿El 29 va a haber más gente o menos? El 29 va a ser multitudinario porque vamos a movilizar y a concentrar las 5 centrales sindicales, porque nos une una agenda en común. ¿No va a haber kirchneristas en ese acto? Seguramente va a haber trabajadores que se referencian en el kirchnerismo porque son peronistas y han visto en el kirchnerismo, se ven reflejados. Pero Calderón veía lo mismo que ustedes. No sesguemos las lecturas, porque si sesgamos las lecturas, entonces nos quedamos lo chiquito. El 29 va a ser una movilización multitudinaria, porque va a estar la clase trabajadora movilizándose con su agenda, conmemorando el 1 de mayo, pero también reclamando esta agenda que tenemos en común los 5 sectores.